I pray you be our Escuela de Teología eyes and watch de la Iglesia Misión Buenas Nuevas, Chile, and por el help pastor us to Juan Kim. Clase 3. ¿Cómo están todos? Nosotros podemos seguir aprender la palabra de Dios en la Escuela de Teología de Buenas Nuevas de Chile. Soy pastor Juan Kim. Mucho gusto. Vamos a seguir aprender la palabra de Dios. En el libro de Isaías capítulo 14, el versículo 12, así dice: ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón: subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios. Levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Mas tú, derivado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Hasta el versículo 15 he leído. En la Biblia no se explica claramente cómo fue transformado Satanás siendo ángel. No solamente un ángel hizo golpe de estado contra nuestro Dios, sino también había muchos ángeles. Por eso Dios rechazó del cielo a la tierra. En aquel entonces muchos demonios fueron rechazados a la tierra. Al mismo tiempo ya Dios creó a los hombres del mundo cuando estaba viviendo Adán y Eva en el huerto de Edén. En aquel entonces Dios sabía claramente que Adán, cuando iba a comer el fruto de la ciencia del bien y del mal, cuando acepta la palabra de Satanás. Pero lastimosamente que de primero Eva aceptó la voz de Satanás. ¿Por qué comió el fruto de la ciencia del bien y del mal? Aunque Dios había dicho: el día que comerás, ciertamente morirás. Porque ellos no confiaban en la palabra de Dios. ¿Por qué? Ellos solamente apoyaban en la palabra de Satanás. Ellos pensaban que ellos podían ser como igualar nuestro Dios. Por esa razón, el pecado de Satanás y el pecado de ser humano, lo mismo. Pero lastimosamente, que el ser humano no tiene sentido y sensibilidad para sentir acerca del pecado de Satanás. Por ejemplo, cuando yo digo ante ustedes, Satanás siendo ángel quería ser como igualar nuestro Dios. En aquel entonces nosotros no queremos enojar nada. Solamente escuchando esta palabra. Sí, sí. Siendo ángel, siendo criatura, quería ser como igualar nuestro Dios. Así fue. Nada más. Es decir, que no quería enojarse contra Satanás. ¿Cómo? ¿Cómo surge? No, absurdo. No, no, no. Es como igual que, ¿no? Ser humano cuando escucha la noticia que asesinó 20 personas y degolló y de la cabeza y luego colgó de abajo de fuente. En aquel entonces la gente se asusta y luego grita: ¿cómo existe tal persona? Más peor que los animales. Así puede enojarse contra los pecadores. Pero lastimosamente que nadie puede enojarse contra el pecado de Satanás. Siendo criatura, ¿cómo puede ser como creador? No, no. Es digno de ser muerto. ¿Por qué? Según mi punto de vista, el ser humano no tiene sensibilidad para sentir acerca del pecado de Satanás. Pero veamos, Dios cómo preparó la cárcel espiritual. Dios preparó el infierno. El infierno es la cárcel espiritual para meter el espíritu maligno entre todos los diablos y Satanás eternamente en el lugar
de lago de azufre que no se apaga de fuego eternamente. Es muy importante, ¿no? Dios es juez verdadero. Dios puede evaluar de pecado y el juicio. Por eso el pecado de Satanás es muy, muy grave. Además, el espíritu de Satanás no puede desarmar, tampoco puede desaparecer, sino que va a vivir eternamente. Eso es como tipo espíritu. Por eso Dios es espíritu y también ser humano tiene espíritu y también los ángeles tienen espíritu, lo mismo espíritus. Por esa razón, cuando el espíritu maligno fue recibido castigo eterno, ya es muy peligroso porque ya no hay tiempo para rescatar de ese juicio. No hay manera de ser salvo del infierno. Lo mismo, ser humano, ¿por qué estaba siguiendo atrás de Satanás? Ser humano estaba copiando como igual que Satanás. ¿Por qué? Eva, cuando vio el fruto de la ciencia del bien y del mal, tenía codicia para tocar y comer. Va a sentir, va a ser como sabio. Por eso, por tener la codicia, ya comió el fruto de la ciencia del bien y del mal. No solamente Eva comió, sino también le dio a Adán. Adán comió el fruto de la ciencia del bien y del mal. En aquel entonces, ¿qué es lo que surgió? Surgió que ya llegó el pecado a todos los hombres del mundo y también llegó la sentencia a muerte. ¿Por qué? Es como igual que Isaías capítulo 14, el versículo 13, así dice: tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Seré semejante al Altísimo. ¿Quién es Altísimo? Nuestro Dios creador. Entonces, siendo criatura, quería ser como igualar nuestro Dios. En aquel entonces Dios no podía aguantar este pecado. Por eso Dios preparó el infierno. Pero la gente está siguiendo atrás de Satanás. ¿Por qué? El pecado de Satanás y el pecado de ser humano, lo mismo. Ninguna diferencia hay. ¿Por qué? Quería ser como igualar nuestro Dios. Busquemos Génesis capítulo 3. En el libro de Génesis capítulo 3 está saliendo esta palabra, como dice el versículo 1. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había dicho, la cual dijo a la mujer: ¿con qué Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió: a la serpiente del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Imagínense, siendo criatura de Dios, ¿cómo puede ser como igualar nuestro Dios? Absurdo. No puede ser como igualar nuestro Dios. Pero Satanás metió su deseo en el corazón de Eva. Satanás transmitió la voluntad de él en el corazón de Eva. Eva
tenía decisión, acepta o rechaza. Pero Eva tuvo la decisión para aceptar la voz de Satanás. Por medio de eso ya llegó la sentencia a muerte a Eva, pero todavía no llegó la sentencia de muerte a Adán. Pero Adán, cuando miraba a su esposa Eva, que comía, hablaba y decía que nosotros no podemos morir porque serpiente me enseñó que nosotros no moriremos. Ya nosotros también podemos ser como igual a nuestro Dios. En aquel entonces Adán aceptó esta palabra. Qué bueno, yo puedo ser como igual al Dios. En aquel entonces del corazón de Adán desechó la palabra de nuestro Dios. Como dijo Dios: no comas el fruto de la ciencia del bien y del mal, porque el día que comieras, ciertamente morirás. Ya, Génesis capítulo 2, el versículo 16, 17, así dice: y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Es muy importante, ciertamente morirás. ¿Cuándo va a morir? El día que comieras. Entonces, el día que comió este fruto de la ciencia del bien y del mal, Adán ya murió. ¿Por qué murió? Dios había dicho: el día que comieras, ciertamente morirás. Entonces, de primero Dios le dio mandamiento. No era 10 mandamientos, sino que un mandamiento a Adán: no comerás el fruto de la ciencia del bien y del mal. Y también acompañó el juicio, como dice: el día que comerás, ciertamente morirás. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Cuando comió el fruto de la ciencia del bien y del mal, ya pasó este pecado a todos los hombres del mundo, incluye nosotros en este siglo XXI. Ya nosotros recibimos este pecado y también la muerte. Por eso, Primera de Corintios capítulo 15, Dios nos enseña claramente esta palabra. Primera de Corintios capítulo 15, el versículo 22, así dice: porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. En Adán, dice, en Adán. ¿Cuándo utiliza en Adán? Por ejemplo, en el arca de Noé estaban algunos animales que fueron escogidos por Dios. En el arca de Gofer, de Noé. Es decir, que fuera de arca de Gofer y dentro de arca de Gofer. Y lo mismo en Adán. Cuando nosotros estábamos en Adán, antes de nacer, ni un hijo, Caín ni Abel. En aquel entonces, todos los hombres del mundo estaban en el cuerpo de Adán. En aquel entonces, nosotros estábamos en Adán por la semilla de Adán. Porque Dios, cuando creó a Adán, en aquel entonces, incluía todos los hombres del mundo en el cuerpo de Adán. Por lo cual, nosotros ya fuimos sentenciados a muerte. Por eso, según esta palabra, como dice, porque así como en Adán todos mueren. Por eso, ser humano tiene que reconocer que yo morí en Adán. Ser humano de primero tiene que reconocer y confesar ante Dios: Señor, yo soy pecador desde Adán, porque yo recibí el pecado a través de la desobediencia de Adán. Ya yo soy pecador. Tiene que reconocer, tiene que confesar. Por eso, según la palabra de Dios, así dice: ya nosotros cuando nacimos en este mundo, no hay justo ni aun uno. Por eso todos los son pecadores. Siendo pecador, ¿a dónde va? Al infierno. Por eso sí o sí tiene que resolver el juicio eterno de Dios. ¿Cómo puede solucionar el juicio eterno? Por medio de la salvación. Entonces, ¿cómo puede recibir la salvación? Eso es secreto.
Ya, busquemos San Lucas capítulo 1, el versículo 77. San Lucas capítulo 1, el versículo 77. Así dice: para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de sus pecados. Esta palabra estaba confesando y profetizando a través de Zacarías. ¿Quién es Zacarías? Zacarías era el padre de Juan el Bautista. El versículo 67, el mismo capítulo San Lucas capítulo 1, así dice: y Zacarías, su padre, fue lleno del Espíritu Santo y profetizó diciendo: bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo. Significa que ya siendo sacerdote de Dios, siendo como el siervo de Dios Zacarías, él recibió la visión de Dios. Dios le envió un ángel. Un día su esposa Elizabeth iba a tener bebé, iba a engendrar bebé, se llamará Juan. En aquel entonces, ya Zacarías, cuando vio su bebé, estaba lleno del Espíritu Santo del Señor. Él estaba tocando el tema de la salvación. Como decía, la salvación, eso viene por medio de los perdón de los pecados, así dice. Entonces, mucha gente no tiene conocimiento de la salvación. ¿Qué es la salvación? Alguna persona puede decir: la salvación es que creyendo en Jesucristo, ya yo abandoné de vicioso, de droga y vicio de fuego, de video, estoy viviendo sanamente, así piensa, ¿no? Pero preguntando: ¿usted es salvo? Sí, yo soy salvo. ¿Usted es justo? No, yo soy pecador. Entonces mucha gente está hablando contra del conocimiento de la salvación. Como dice, la salvación viene por medio del perdón de los pecados. Porque siendo pecador no es salvo. Sí o sí tiene que recibir el perdón de los pecados. Entonces, ¿cómo puede recibir el perdón de los pecados? Creyendo en la sangre de Jesucristo que hizo la redención eterna. Es muy importante. Jesucristo hizo la redención eterna, pero ¿qué tamaño de pecado fue perdonado? Por eso nosotros podemos encontrar esta palabra. San Juan capítulo 1. San Juan capítulo 1, el versículo 29, así dice: el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Quién es Juan el Bautista? Juan el Bautista es el mensajero de Dios. Porque según la palabra de Dios nos enseña así. Porque a través de Juan el Bautista mucha gente podrán creer en Jesucristo. Ya veamos esta palabra, San Juan capítulo 1, el versículo 6. Así dice: hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. ¿Cómo dice? A fin de que todos creyesen por él. Por él, por medio de testimonio de Juan el Bautista, puedan creer en Jesucristo. Porque cuando Dios envió a su Hijo amado al mundo, en aquel entonces nuestro Dios tenía preocupación, porque enviando a su Hijo amado Jesucristo, ¿quién va a conocer? Porque alguien tiene que testificar, alguien tiene que presentar al nuestro Señor Jesucristo ante nosotros. Único mensajero que fue enviado de Dios para explicar, presentar acerca de el Salvador Jesucristo. ¿Quién es? Eres Juan el Bautista. Por eso,
Como dice el versículo 6, hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Por eso él tenía que testificar siendo testigo de nuestro Señor Jesucristo. Por eso en la vida de Juan el Bautista únicamente un testimonio nos dio. ¿Cómo dice? Eso es. San Juan capítulo 1, el versículo 29, así dice: el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Qué significa el pecado del mundo? El mundo inicia desde Adán hasta hoy. Desde hoy hasta fin del mundo. Todo incluye pasado, presente y futuro. Es el mundo. ¿Cuál es el pecado del mundo? Desde el pecado de Adán hasta Jesucristo. Desde Jesucristo hasta nosotros. Desde nosotros hasta fin del mundo. ¿Cuántas personas han vivido? ¿Cuántas personas están viviendo? ¿Cuántas personas van a vivir? No sabemos, pero nosotros podemos llamar todos pecados del mundo, se llama el pecado del mundo. Ya, busquemos Isaías capítulo 53. Así dice el versículo 5. Mas si el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Es muy importante, porque en la época del profeta Isaías, eso es como 700 años antes de Cristo. Todavía aún no nació nuestro Señor Jesucristo, pero esta palabra como si fuera que había nacido, había muerto nuestro Señor Jesucristo. Así nos explica. ¿Por qué? En el tiempo de nuestro Dios es diferente que nuestro tiempo. La hora de nuestro Dios es totalmente diferente que nuestra hora. ¿Por qué? En el cielo solamente existe en el tiempo presente. No existe como pasado, presente, futuro. Por esa razón, cuando habla nuestro Dios, esta palabra permanece para siempre. Por esa razón, en el corazón de nuestro Dios ya había cumplido el proyecto de Dios sobre la salvación. Entonces, cuando llega la salvación al mundo, cuando Jesucristo debería quitar el pecado del mundo. Entonces, Jesucristo, ¿cómo podía quitar nuestros pecados? El versículo 6 tiene respuesta. Como dice: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Nosotros teníamos nuestros caminos. Queríamos vivir por nosotros mismos. Queríamos vivir por nuestra voluntad. Por eso nosotros hemos apartado de Dios. Pero, como dice, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. ¿Qué significa todos? 100%. Cargó en él todos nuestros pecados. Jehová dice, nosotros no sabemos cómo puede trasladar nuestros pecados al cuerpo de Jesucristo, pero Dios sabe, porque Dios podía crear la luz para iluminar la tierra. Cuando dijo, sea la luz, y fue la luz. Por la luz desapareció vacía y tinieblas y también desordenanza. ¿Por qué? Únicamente por la luz cambió ambiente de la tierra. Lo mismo, a través de el poder de nuestro Dios, cargó todos nuestros pecados en el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo cargó el pecado del mundo. Dios le cargó nuestros pecados. También hay un testigo, se llama Juan el Bautista. Juan el Bautista tenía que testificar hacia nosotros, como dijo: he aquí el Cordero de Dios
que quita el pecado del mundo. Entonces, cuando cargó todos nuestros pecados, nuestro Señor Jesucristo, cargando todos nuestros pecados, fue crucificado. Antes de morir, Jesucristo estaba diciendo así. San Juan capítulo 19, así dice. San Juan capítulo 19, el versículo 30. Voy a mostrar ante ustedes esta palabra como dice. El versículo 30, así dice. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Jesucristo dijo que consumado es. ¿Cuál había terminado? ¿Cuál había terminado de proyecto? Para salvar a nosotros. Para salvar a nosotros sí o sí tenía que cancelar el precio de pecado, porque la paga del pecado es la muerte. Entonces, por la muerte de nuestro Señor Jesucristo, podía hacer eterna redención. ¿Quién tiene que reconocer de la redención eterna? Nuestro Dios. Y también nosotros tenemos que aceptar la redención eterna que hizo nuestro Señor Jesucristo. Ya busquemos Romanos capítulo 5, el versículo 18. Así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Es muy importante, ¿no? Porque el versículo 18 está hablando de la desobediencia de Adán. A través de un solo hombre vino condenación. ¿De dónde venía condenación? Es decir, que tú eres pecador. Esta condenación, ¿de dónde venía? Por medio de desobediencia de uno, por la transgresión de uno. ¿Quién había cometido? Está diciendo uno, se llamaba Adán. A través de la transgresión de Adán, nosotros fuimos sentenciados y recibido la sentencia de muerte. Pero como dice, por la obediencia de Jesucristo. Como dice, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Jesucristo hizo la redención eterna. Por medio de la redención eterna hace la justicia de Dios para justificarnos. Por eso el versículo 19 así dice, porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Como dice, por la desobediencia de Adán, automáticamente nosotros fuimos establecidos pecadores. Así también, dice, por medio de la obediencia de Jesucristo, ya nosotros fuimos establecidos como justos, según el Evangelio nos explica así.